Seguramente has notado que uno de los distintivos del Papa, los cardenales y los obispos es el gorrito que usan, blanco en el caso del Papa, rojo en el caso de los cardenales y violeta en el caso de los obispos. ¿Por qué lo usan? ¿De qué tela está confeccionado? ¿Qué propósito tiene? No te vayas y te lo cuento. A la Mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, una conferencia en la que te explico la misa de principio a fin para que comprendas todos sus gestos, movimientos, posturas, el sentido de las oraciones que se rezan. Quienes han asistido a esta conferencia en persona o en internet coinciden en afirmar que después de escucharla, su participación en la Santa Misa nunca ha vuelto a ser la misma porque ahora sí comprenden todo lo que sucede en la celebración litúrgica. A la Mesa del Señor, comprendiendo la Santa Misa, puedes descargar el audio o el video de esta conferencia en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El casquete que usa el Papa, que usan los cardenales, por supuesto los obispos, este gorro que conocemos como solideo, el Papa lo usa de color blanco, los cardenales lo usan de color rojo y los obispos lo usan de color violeta. Este solideo tiene otros nombres, también se conoce como pilus, se conoce como pileolo, se conoce como submitrale porque se usa debajo de la mitra. El obispo cuando celebra la misa, cada vez que se coloca su mitra, la mitra la coloca sobre el solideo. Es la razón por la que se conoce también como submitrale. Su nombre más común es solideo, que significa solo Dios. Y en italiano se conoce como zucchetto, y esto es muy interesante porque recibe en italiano el nombre de zucchetto por la forma que tiene, que parece una calabaza partida. En italiano calabaza se dice succo, y si te fijas en el zucchetto, en el solideo, está conformado por 8 gajos, 8 secciones que están unidas entre sí. Y al centro, por encima, tiene un pequeño tallo, al igual que una calabaza. Por eso es que, pareciéndose a la calabaza, en italiano al succo, es que en italiano se le conoce como zucchetto. Y de hecho este tallo que tiene el zucchetto, que tiene el solideo, está hecho de seda trenzada y tiene el nombre de stirpes. También tiene un nombre, se llama stirpes, y su propósito es simplemente facilitar el momento de retirárselo de la cabeza. El zucchetto está confeccionado de seda, aunque también pues en tiempos modernos hay algunos que están fabricados de poliéster. Y por dentro, lo tradicional es que tenga un forro de gamuza, una gamuza muy delgada que tiene 2 propósitos. Uno, servir como un aislante, precisamente para aislar del frío. El otro, para que el solideo no pierda su forma. Aunque también en la actualidad encontramos solideos que tienen un forro de tela. Y alrededor del borde por dentro suelen tener los solideos una tira de terciopelo que tiene el propósito de hacer que no se le resbale de la cabeza al obispo o al cardenal o al papa, y también pues darle comodidad al momento de portarlo. El uso del solideo se remonta a la época medieval y originalmente tenía el propósito de cubrir del frío. Con el paso del tiempo comenzó a tener un símbolo de autoridad, y de hecho es lo que denota un símbolo de autoridad. Por eso es que lo emplea el Papa, los cardenales y los obispos. Aunque también hay otro solideo que es de color negro, ese lo puede usar cualquier sacerdote, y en todo caso es relativamente común. Podríamos decir que sacerdotes que trabajan en el Vaticano, que están asignados a trabajar ahí en la Santa Sede, siendo sacerdotes, pues hay quienes usan su solideo, su zucchetto de color negro. Si te fijas en el Papa, él nunca se retira el solideo. Cuando se celebra la Santa Misa, y pues esto aplica por supuesto también para los obispos, lógicamente para los cardenales, ellos usan su solideo en todo momento. Como te digo, cuando tienen que colocarse la mitra, lo hacen por encima del solideo. Y en la liturgia eucarística se lo retiran desde el prefacio de la plegaria eucarística hasta después de la comunión. Y mientras los obispos o los cardenales o el papa no usan su solideo, lo común es que se coloque en una pequeña base que se puede construir de madera o de bronce, que tiene el nombre de fungelino. Fungelino significa en italiano pequeño hongo, y es que pues el fungelino tiene precisamente la forma de hongo y tiene el propósito de que sobre él se coloque el solideo durante el tiempo en el que el papa o los obispos o los cardenales no lo están portando. También se lo quitan de la cabeza
cada vez que están ante el Santísimo. Cuando se expone el Santísimo, pues ellos se descubren la cabeza, precisamente se la descubren ante Dios. En el caso de los cardenales y en el caso de los obispos, ellos se retiran su suqueto cuando saludan al Papa. Solo al momento de saludarlo, posteriormente se lo vuelven a colocar sobre la cabeza. Y sabes que es una costumbre que inició el Papa Pío XII, que tanto el Papa como los cardenales o los obispos le regalen a los fieles su solideo. Y la forma como esto sucede es que, pues más que regalarlo, lo intercambian. De manera que quien tiene un encuentro personal con el Papa, por ejemplo, y esto es algo que inició el Papa Pío XII y que después lo continuaron Juan Pablo II, también Benedicto XVI y el Papa Francisco, por supuesto, en nuestros tiempos. Cuando alguien tiene un encuentro personal con ellos, puede comprar un solideo y llevarlo para intercambiarlo con el Papa. En ocasiones el Papa lo intercambia, hay ocasiones en que en vez de intercambiarlo simplemente se retira el que él está portando, se coloca por unos instantes el que le llevan de obsequio, después se lo retira y se los devuelve. Y ya de esta forma, pues el que compró el solideo se lleva a su casa un solideo que fue usado por el Papa, aunque haya sido por unos instantes, aunque es más común que el Papa se los intercambie. Pero esta también es una costumbre que tienen muchos cardenales y también obispos. Pues ahí tienes, la próxima vez que veas al Papa o que veas a un cardenal, si tienes acceso a alguno de ellos, o que veas a tu obispo, fíjate en su suqueto, cuentan los gajos, verás que son 8. Fíjate en ese pequeño tallo que tiene al centro, que se conoce como stirpis, y en todo caso, coméntale a quien te acompañe todo esto que te acabo de contar, seguramente le resultará interesante. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.